Ante la súbita amnesia de muchos, ¿no? Y la falta de memoria de no pocos, y ante la desinformación aparentemente e ignorancia de otros, vamos a recordar a lo largo de esta semana algunas de las cosas de lo que significó el gobierno de Alberto Fujimori. Tengo aquí en mis manos la edición especial, una edición de emergencia que sacó la revista Caretas, cuando Caretas era Caretas, titulada Tachado mundialmente. Tiene muy pocas páginas porque salió al vuelo, pero condensa y contiene básicamente lo más saltante de esos días, luego del golpe de Estado del 5 de abril. En la crónica sobre el zarpazo a la democracia, dice Caretas, el domingo 5 de abril, Alberto Fujimori apareció al promediar las 10:30 de la noche en todos los canales de televisión para anunciar un autogolpe que cerraba una vez más un capítulo democrático iniciado arduamente el 28 de julio de 1980. Dejaba en suspenso la Constitución e instauraba un régimen dictatorial pomposamente llamado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Menos de 2 horas atrás, los programas políticos de la televisión local habían entrevistado nada menos que al primer ministro Alfonso de los Heros Pérez Alvela, quien apareció conciliador, como siempre, despistado y ajeno a la trapisonda cocinada en Palacio. Según alguna fuente, señala Caretas, el escenario donde se tramó el golpe del 5 fue el Pentagonito. Allí, el viernes 3 por la noche, se reunieron los comandantes generales de las Fuerzas Armadas con sus respectivos altos mandos, grupo de oficiales de mayor jerarquía de cada arma. La cita fue convocada por el asesor en las sombras, Vladimiro Montesinos, quien estuvo acompañado de algunos jefes del Servicio de Inteligencia Nacional y unos civiles. Estos se reunieron durante 45 minutos, al cabo de los cuales le dijeron a Montesinos que las 3 armas apoyaban la medida del gobierno. Montesinos los felicitó y se retiraron. Les dijo que a partir del sábado entraban todos en situación de inamovilidad en sus cuarteles. La crónica es sumamente extensa, solamente estoy leyendo algunos párrafos que me parecen importantes de destacar al releerla. Luego habla Caretas sobre la reacción que tuvo el primer ministro Alfonso de los Heros, quien presentó su carta de renuncia inmediatamente, donde dice: mi decisión de no continuar en el gobierno en razón de que por mi condición de abogado dicha determinación, la de modificar la institucionalidad nacional, resultaba incompatible con mis deberes, convicciones personales y profesionales. Páginas más adelante, Caretas escribe un editorial que lo hace el propio director de la revista en ese entonces, Enrique Sileri. Los editoriales en Caretas no eran usuales, aparecían cada vez que se producía un hecho muy relevante. Y empieza el editorial de Sileri diciendo: dejémonos de medias tintas que en estos días lamentablemente parecen estar agotándolas varios medios de comunicación. Confesemos una inconfundible sensación de náuseas ante la persistencia de tanto corifeo en nuestro país. Apenas surge un dictador, allí están ciertos blanquitos que, calculador en el bolsillo, creen haber encontrado al hombre fuerte que ponga orden, reprima a los cholos y les dé el gusto.
Y allí siguen ciertos cholos que, petición en mano, piensan haber encontrado al taita que les proporcione como dádiva una solución mágica a sus problemas. Parece que hubiéramos vuelto a 1968, o mejor dicho, a 1948. Es un editorial que se publica en 2 páginas y que continúa diciendo más adelante y hacia el final, en la última columna, la estampa vergonzosa de tanques apostados frente a los palacios legislativo y judicial sellan la ilegitimidad histórica de Fujimori y dramatizan las incongruencias que acompañan a tanto golpe de Estado. Que Fujimori no se engañe por los aplausos que recibe hoy en día. Son aclamaciones que se pueden evaporar más rápido que el saque. Tampoco es bueno entusiasmarse por las palmas de empresarios proclives al besamanos. Y remata Caretas Osileri. Mientras tanto, Caretas coincide con la posición del expresidente Belaúnde. La presidencia del Perú ya ha vacado. Y en las páginas 18, 19, 20 y 30, Gustavo Gorriti, quien fue secuestrado esa misma madrugada, escribe una crónica sobre lo que le ocurrió. Eran cerca de las 4 de la mañana del lunes 6 y yo me preparaba para escribir un despacho para El País de España sobre el golpe de Estado de Fujimori cuando sonó el timbre de la puerta. El golpe de Estado había sido en la noche anterior a las 10:30, esto es en la madrugada del 6. Sabía que se habían producido varios arrestos virtualmente simultáneos al discurso de Fujimori. Varios dirigentes políticos fueron incluso, esto no lo dice Gorriti, se lo estoy contando yo, secuestrados y retenidos en submarinos en el Callao. Continúo con la crónica de Gorriti. Y además suponía que el asesor principal de Fujimori, Vladimiro Montesinos, una persona cuyos paralelos más cercanos son Noriega de Panamá y López Rega de Argentina, podría tratar de utilizar la franja de impunidad que brindan las primeras horas de un golpe para desquitarse de la serie de notas que, tanto yo como Caretas, venimos publicando desde 1983. Conocía asimismo de su preocupación por enterarse de los eventuales nuevos avances que pudiera haber en la investigación sobre su trayectoria y sobre la estructura y alcances de su poder actual. En las horas anteriores, yo había tomado la decisión de no esconderme y de afrontar lo que viniera. Poco después, decidí no resistir una incursión policial. Hubiera sido absurdo hacerlo bajo las circunstancias que se vivían. Tomé algunas precauciones, hice unos cuantos arreglos y permanecí vestido mientras me disponía a trabajar. El timbre de la puerta volvió a sonar. Mis perros, un mastín español y una fila brasilera, ladraron con furia. Me acerqué a la puerta de la casa de un piso donde vivo y pregunté quién era. Una voz tensa y que quería parecer tranquilizadora me dijo que eran de la policía de seguridad del Estado y que querían hablar conmigo por un momento. Los timbrazos se habían convertido en patadas sobre la puerta y los perros, con los pelos erizados, pugnaban por salir de su encierro. Los tenía en un canil. Pero la decisión de mantenerlos encerrados ya había sido tomada. Levanté la vista del teléfono y vi a varios individuos armados con fusiles automáticos encaramados sobre el techo del garaje. Uno o dos, en posición de combate, ya habían saltado al jardín. Salí a encararlos y la misma persona que había hablado del otro lado de la puerta me saludó desde el otro lado de una metralleta HIK
con silenciador. «Queremos que nos acompañe para hablar con usted», dijo. «Tome asiento y hablamos», le contesté. Me dijo que iba con ellos a las buenas o a las malas. En eso abrieron la puerta del garaje y los 10 o 12 sujetos de civil, armados con la HIK y pistolas, irrumpieron. Entonces me di cuenta que lo de policías era una impostura. Se trataba de operativos del Servicio de Inteligencia del Ejército, cuyo jefe coordina estrechamente acciones y operativos con Vladimiro Montesinos. Hubo un par de empujones, armas enristradas, y les grité que si venían a asesinar que lo hicieran de una vez. El oficial del primer grupo se interpuso y luego me dijo en tono tranquilizador que no me preocupara, que solo me querían a mí y a mi computadora. Ver a mi computadora y su disco duro, compañeros de horas incontables de trabajo, en las manos de un matón con metralleta, fue muy poco agradable. Y duro fue besar rápido a mis hijas pequeñas, milagrosamente dormidas a través de todo el incidente, y abrazar a mi esposa. Hay muchas cosas que decir entonces y no se puede decirlas. Al salir, vi el vehículo que me esperaba, una camioneta Cherokee, sin placas ni signos distintivos, con lunas polarizadas de las donadas recientemente por la CIA al CIN y el CIE, y me di cuenta que la situación era grave. La camioneta se dirigió al Pentagonito, en Monterrico, e ingresó por una puerta trasera, con las lunas levantadas, sin permitirle siquiera al oficial de centinela atisbar al interior. Me encerraron en una habitación pequeña con camas camarote, ladrillos y barrotes en la ventana y un pequeño baño al costado, todo bastante sucio. Cerraron la puerta con una cerradura de ruido aparatoso. Estaba secuestrado. Mi arresto era clandestino y mi paradero era secreto. Supe entonces que cualquier cosa podía suceder. Luego de años de cubrir la guerra interna, conocía bien los horrores que suelen seguir a la detención-desaparición. Me prohibí pensamientos esperanzadores. En momentos como ese, la esperanza es dañina. Y ahí continúa la crónica de Gorriti, los otros medios que fueron secuestrados, tomados, como fueron Radio Red y Antena 1, que era la radio en la que yo trabajaba, porque se nos acusaba de promover la insurgencia civil. Alucinante. Claro, pero eso ya no se acuerdan, ¿no? Luego también hay una importante columna del entonces acerado columnista Fernando Rospigliosi, donde escribía: el golpe del 5 de abril tendrá secuelas duraderas en el Perú. La palabra de Alberto Fujimori no vale demasiado. Lo que ocurrirá ahora será una represión cada vez más indiscriminada, violación de los derechos humanos y militarización. No se equivocó, Rospigliosi fue un profeta. En síntesis, por donde se le mire, las consecuencias de la dictadura serán nefastas. Las posibilidades de desintegración del Perú, de libanización, son hoy día mayores que nunca. También está hay un montón de fotos históricas. Una de estas es la detención de Roberto Ramírez del Villar en su casa, sufriendo arresto domiciliario. Él era el presidente de la Cámara de Diputados en ese segundo, del Partido Popular Cristiano. En las mismas condiciones
se encontraba el presidente de la Cámara de Senadores, Felipe Osterling, también del Partido Popular Cristiano, cuando el PP era un partido, ¿no? Y luego esta sección que se convirtió en un clásico, la galería de aquellos que apoyaron desde el día 1 el zarpazo a la democracia del 5 de abril de 1992. Y en esta primera galería, titulada No olvide estos rostros, pertenecen a los que se han subido al carro del golpe, que repito, fue un clásico, no olvide estos rostros. Dice en esta reseña, el oportunismo, la angurria de poder o una simple estrechez mental les ha hecho olvidar que la constitucionalidad es la legitimidad indispensable que requiere toda democracia para combatir legalmente la corrupción y la violencia. Son personajes públicos, algunos se han convertido en cómplices con su presencia activa en el gobierno, Carlos Boloña, Augusto Blacker Miller, Óscar de la Puente, Absalón Vázquez. Otros lo han bienvenido con ambiguas y lamentables declaraciones justificatorias. Ricardo Belmont, César Elejalde, Daniel Espichán, Monseñor Durant, Enrique Chirino Soto. Y los demás, Jorge Camet, Augusto Alegre, que tenía una empresa encuestadora, han hecho de la proximidad palaciega una virtud acomodaticia respecto al poder de turno, sea este legítimo o no. Y termina diciendo, recuérdenlos cuando volvamos a la democracia, porque a la democracia siempre se vuelve, por más autócratas que existan en este país. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. ¡Chao!